Askurukipan, takenitaki. Askirukipanaya tichiri. Askirkipanay tichira. Askurukipan, askurukipan. Askiarukipanay tichiri. Waliki qallanta ñani, ¿ya? Kitis hellintani. ¿Alguien va a cantar? Askurukipan, takenitaki. Yauhalintan muntaya tichiri. Waliki, a ver, cuya que Elena, hellintam. María Eugenia yatichiri. Ah, María Eugenia. Hellintam, cuyaca. Kumataki kolipankarita. Suyakstamsa suma urunaka. Humampnayampini nanaira. Masumataki lurutasiñani. Humampnayampini nanaira. Masumataki lurutasiñani. Ay, fueguito. Colipancarita. Ay, fueguito. Colipancarita. Pamarakil sumai milita. Makutimpis kitirus mungkati. Sumat sarnakasinya. Amtasimay kolini nanayra. Sumat sarnakasinya. Amtasimay kolini nanayra. Ay, fueguito. Colipancarita. Ay, fueguito. Colipancarita. Pamarajeu sumai milita. Makutimpis kitirus mungkati. Sumat sarnakasinya. Amtasimay kolini nanayra. Sumat sarnakasinya. Amtasimay kolini nanayra. Ay, fueguito. Colipancarita. Ay, fueguito. Colipancarita. Waliki pone cuyaca María Eugenia. Waliki como hellintaj, ya, muy bien, excelente. Chacuch qallanta ñani. Ahora sí, iniciamos, ¿ya? Chasti, Saminak, ¿no? Colores estamos viendo, ¿verdad? Isaya tichiri. ¿Ya? Hemos planteado una pregunta, ¿no? Acá con una saminisa, ¿no ve? Ya, esto significa, ¿esto de qué color es, no? Colores, o esto incluso podría ser otra interpretación, ¿no? Esto de, ¿qué color tiene, no? Así se podría interpretar esta pregunta, ¿ya? En castellano, de esta forma, ¿no? Acá, kuna saminisa, refiere, por ejemplo, no sé, tengo aquí una taza, ¿no? Acá, kuna saminisa, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ukaj, kwaj, han, o, wa. O podrían decir, ukaj, han, o, samini, wa. ¿No ve? Entonces, como pueden ver aquí, en la primera respuesta, ukahan, o eso es blanco, ¿no ve? O eso es de color blanco, ¿no? Dos respuestas, ¿sí? Dos respuestas.
Ahora aquí, por ejemplo, estamos haciendo referencia necesariamente a un objeto en tercera persona, ¿verdad? Entonces yo digo, acá kunasaminisa, ¿no? Entonces no estoy diciendo kunasaminitasa, ¿no? Ya, entonces esta pregunta está en tercera persona. Ahora hemos aprendido con animalitos, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Pisi, ¿no? Puede ser completo, mira, human, pisi, ma, ¿ve? Tu gato, ¿no? Pisi, ma, kunasaminisa, ¿no? ¿Tu gato de qué color es, no? La respuesta podría decir, Nayan, pisi, haj, oa, o otro color, voy a decir. Chiarawa, Chiyarawa. O podría decir, como en esta forma, ¿no? Nayan, Isijaj, Chiyara, Saminiwa. Mira, exactamente lo mismo que como hemos respondido primero, ¿no ve? Uka Hankoa, ¿no? Es decir, diría Pisijaj Chiyarawa, Uka Hanko Saminiwa, Pisijaj Chiyara Saminiwa, ¿no ve? Exactamente lo mismo, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, esto vamos a utilizar. Ahora podemos utilizar en diferentes objetos, en diferentes elementos que quisiéramos preguntar nosotros, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Human Utama, ¿no? Utama es tu casa, ¿no ve? Este es tu casa, ¿no? Human Utamaj Kunasaminisa. Mira, exactamente lo mismo, ¿no ve? Human Pisimaj Kunasaminis. Human Utamaj Kunasaminis. ¿No? ¿Tu casa de qué color es, no? Entonces yo digo, Nayan Utajaj, Utajaj, Han, otro color. Chupica, o podría ser ladrillo, sería Churi. Churi Samini Wa. ¿No ve? O aquí, digamos, ¿no? Nayan Utajaj Churi Wa. O podría decir, Nayan Utajaj Churi Samini Wa. Listo. Exactamente lo mismo. Esta pregunta he hecho para hacer notar de que lo que quiera preguntar, lo voy a hacer siempre de la misma manera, ¿ya? Entonces, eso van a tener muy en cuenta cuando estén preguntando de colores, ¿ya? ¿Hasta aquí está claro? ¿Se ha entendido? Isa y Atichiri. Ya. Ahora vamos a un poco relacionar con los animales, ¿ya? Con lo que hemos aprendido recientemente también vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Entonces, como siempre, al azar vamos a llamar, ¿no? Cuyaca Felipa Jahuanca, Asquiruquipan, Cuyaca Felipa, Asquiuruquipanay Atichiri. Kamisaki, Waliki. Cuyaca Felipa, Kuna Uyuanitasa, Nayaj. Pisimitua. Pisima Kuna Saminisa, Pisija. Chiyar Saminiwan. Waliki Cuyaca Felipa, Ikisinkama, Kikisinkamay Atichiri. Waliki Gilata Diego Mamani, Asquiruquipan, Gilata Diego, Asquiruquipan ay Atichiri. Kamisaki Gilata, Waliki Atichiri. Gilata Diego, Kuna Uyuanitasa, Nayaj Tunka Huanco. Waliki Wanko Nakama, Kuna Saminisa, Etapacha Huanco. Chejewa. Waliki Gilata Diego. Muy bien. A ver, complementando a lo que ha respondido Diego, ¿ya?
Entonces, utilicé un término que creo que no hemos visto, pero tal vez conocen, ¿no? Takpacha. Esto es todo o todos, ¿ya? Todo o todos, ¿no? Takpacha. ¿Ya? Entonces, eso como vocabulario. ¿Listo? Otro. A ver, mayampe. Cuyaca Guadalupe Zapanas, quiero que pan Cuyaca Guadalupe, Askirkipan yatichiri. Cuyaca Guadalupe, Jumas Curao Iguanitasa, Ah, Nayam anu chiarawa. no. ¿Qué animal tienes? Nada más. Una Iguanitas. Anuja. Nayaj, Nayaj Anunit, anuja. Anunitua. Anunitua, perdón. ¿Ya? Anumaj, Kunasaminisa. Anuna chillara saminiwa. Waliki. Anujaj, ¿ya? Muy Anuja. bien. Sí. Waliki. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto a colores? ¿Alguna pregunta que quisieran plantear en relación a preguntas? ¿Para qué más utilizaríamos los colores? A ver, ¿para qué más? Para ropa podría ser o para color de casas igual. Ah, ya. Ropa. Ropa en Aymara se dice isi, ¿ya? Voy a borrar todo esto, ¿ya? Para que podamos explicar. Entonces, isi es ropa, ¿ya? De forma general, ¿ya? De forma general. Entonces, por ejemplo, digo, isimaj una saminisa. Igualito, ¿no? La pregunta, ¿no? O podría decir, human, ¿no? Pronombre personal, ¿no? Human isimaj una saminisa, ¿no? Entonces digo, nayan isijaj. Nayan isijaj. No sé, Laramawa, ¿no? Chiar Laramawa. Chiar Laramawa, ¿no? O podría decir la otra respuesta, ¿no ve? Exactamente lo mismo. Simplemente digo, y si aquí hay chiar, está mal. Chiar Laramawa. Nayan isijaj. Chiar Larama Saminiwa, ¿no? Como hemos visto en el otro lado. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer notar aquí? Como decía, y si es ropa, ¿no? Entonces, de forma general, pero no siempre se tiene toda la ropa, ¿verdad? O sea, no toda la ropa está uniformada, ¿no? Entonces, o puedo preguntar de forma específica, ¿no ve? Pues, por ejemplo, cada prenda tiene su nombre, ¿no ve? Entonces, eso simplemente va a reemplazar lo que sería el easy, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a anotar algunos. Hay que entender también de que la ropa como tal no es propio, ¿no? O sea, lo que utilizamos hoy en día, entonces, obviamente, utilizamos solamente en castellano, ¿ya? Entonces, por ejemplo, chompa, ¿no? Entonces, decimos chompa, ¿no ve? Básicamente fonetizado, nada más, ¿no ve? Entonces, ¿no? O decimos, por ejemplo, no sé, pantalón. Entonces, ¿cómo decimos en Aymara pantalón? Entonces, decimos pantalona, ¿no? O para no estar fonetizando así de esta forma, simplemente podemos utilizar en castellano, ¿no? Digo, chompamaj, ¿no? Chompamaj, chompa, castellano. Luego, recién complemento para que sea Aymara, ¿no? Chompamaj, una saminis. Pantalonamaj, una saminis. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, no hay propios, ¿ya? Esta ropa no es propia, ¿no? Entonces, por lo tanto, no tiene nombre. Pero hay algunas cosas que sí tienen nombre, por ejemplo, gorra, ¿no?
Entonces, gorra se dice aspa, ¿ya? Aspa, ¿no? Por ejemplo, antes no había zapato, entonces había abarca. La abarca se dice wisku, ¿no? Wisku. A ver, ¿qué más? Por ejemplo, se tiene el almilla, ¿ya? Almilla podríamos traducir tal vez como camisa, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Conocen almilla? ¿Alguien conoce? Gisa y atichiri. ¿Cómo es almilla? A ver, ¿puedes describir? Bueno, lo que mi mamá hacía era como un vestido largo hasta abajo y con unos pliegues en la cintura, Ujú, pero eso es era almilla. de manga larga. Sí, manga larga o medio, 3/4, ¿no? Sí, Ya, eso era almilla. Y muchas veces esto utilizaban como ropa interior, ¿no ve? sí, ¿Sí? sí, Entonces, a ver, si muchos van a ver en libros, diccionarios, almilla como camisa, no es equivalente, pero se tiene alguna relación, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto sería algo propio, digamos, de lo que sería, ¿no? La vestimenta, ¿ya? Zapatos. Zapatos ahora lo llaman ojota, ¿no? Ojota. Pero recuerden, no había zapato antes, ¿no? Entonces, esta es una denominación reciente de lo que es el zapato. Entonces, básicamente eso, ¿no? Ahora, pollera, igual, no son propios, ¿no ve? Entonces, igual, pollera, ¿no? Pollera lo mantenemos. Ahora, debajo de las polleras utilizan las enaguas o los centros, ¿no ve? A eso lo llaman mancancha, ¿ya? Mancancha. ¿Ya? Eso serían los enaguas o los centros, ¿ya? Que lo llaman mancancha. Caso de las mujeres, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿alguna otra ropa que les hace recuerdo? Chalina, bufanda. Bufanda, igual, no, creo que no utilizaban antes, o al menos no conozco el nombre en Aymara, ¿no? Pues chalina nomás, ¿no? El aguayo tal vez, ¿no? Aguayo, ¿no? Ahora, por ejemplo, el aguayo es específico para las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres manejan eso, ¿no? Ahora los hombres manejan el mantillo, ¿ya? Mantillo. Otro sería el puyo, ¿no? Que sería equivalente a manta, ¿no? Entonces, antes no había manta, había el puyo, ¿no? Ahora muy pocos utilizan puyo, más utilizan lo que es la manta, ¿no? Otro, iquiña, tal vez iquiña tiene doble significación, ¿ya? Iquiña puede ser el verbo dormir, pero también puede ser la frazada, ¿no? ¿Sí? La frazada. ¿Qué más? A ver, ¿qué ropa más conocen? ¿Alguna otra ropa? ¿Algún objeto? ¿No? ¿Nada? Pollera. Ya, pollera mantenemos nomás, ¿no? Podemos decir pullira, porque no hay la O ni la E, ¿no ven? Entonces, pullira, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? El poncho y atichiri. Ah, ya, poncho, entonces igual es un poncho nomás, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Ya, eso, ustedes luego van recordando. Pero recuerden, muchos se mantiene nomás el nombre, ¿ya? Por eso no está ni en el libro, está, ¿no ven? Entonces, porque no hay propios, ¿no? Ya, ahora exactamente hacemos esta misma pregunta, ¿no? Entonces, simplemente easy es lo que vamos a cambiar, ¿ya? Easy, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿no? Cuyaca Felipa, awayumaj kunasaminisa, ¿no? Awayumaj kunasaminisa. Dirán, nayan, awayujaj, hankompe, wilampe, yumpe, wa, ¿no? O dirá, hankompe, yumpe, choñampe, saminiwa, ¿no ven? Entonces, exactamente
lo mismo. Tal vez ahí sería interesante complementar cómo utilizamos los colores cuando son varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, está combinado 3 colores, ¿no? Entonces yo digo, me voy a ir directo y ahí, ¿no? Hankompi, ¿no? Hankompi, Iyumpi, ¿eh? Impi, impi, ¿eh? Yumpi, en todo caso, cuando llevamos impi ya no llevaría coma, ¿no? Hankompi, Iyumpi, Chojñampiwa, ¿no? Chojñampiwa. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Es blanco, amarillo y verde. Entonces, este impi sirve para adicionar, es un sufijo adicionador, ¿ya? Significa y, significa con, significa más, significa coma, eso significa, ¿ya? Entonces, en todos, ¿no? Impi, 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 pero en el último, la afirmación wa, ¿no? Entonces, eso van a utilizar con sean 2 colores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, chumpamaj kunasaminiza, ¿no? Chumpaja hankumpi chiarampiwa o hankumpi chiarampi saminiwa, ¿no? Impi, impi, cuando sean varios colores. ¿Está claro? ¿Amuy ¿Sí? ¿No? Hisa yatichiri. ¿Ya? Isa. Walik. ¿Alguna otra pregunta respecto a ropa, colores? ¿Está todo claro? Hanati, Hanao yatichiri. Walik, Kumaj, Samina que van a aprender los colores básicos al menos, ¿no? Negro, blanco, café, ¿no? Entonces van a aprender eso, ¿ya? Anko, chiara, chumpi, ¿no? Entonces colores básicos tienen que saber, ¿ya? Entonces esta parte igual van a colocar en su conversación final, ¿ya? En su conversación. Están escribiendo su conversación, ¿no ven? Al final, el examen final es de eso, ¿ya? Todo vamos a preguntar, ¿listo? Walik, kwaka manchit kama, etakastanja saminaka. Chaja, yateka yaniwa, pacha sarawinaka, ¿ya? Vamos a aprender expresiones de tiempo. Expresiones de tiempo. En Aymara esto decimos pacha sarawinaka, ¿ya? Pacha sarawinaka. Pacha sarawinaka. Ahora hay que entender lo siguiente, ¿no? Cuando decimos expresiones de tiempo, está relacionado con meses, con días, con la hora principalmente, ¿no? O con las estaciones, ¿ya? Entonces, esto ya nos va a permitir expresar los tiempos, ¿no? Por ejemplo, si quisiera saber, ¿no? Ahorita qué hora es, ¿no? O qué día es, ¿no? En qué mes estamos, en qué año estamos, ¿no? Entonces, expresiones de tiempo van a ser muy importantes, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con lo que serían los días, ¿ya? Entonces, día se dice uru, ¿ya? Uru igual es día, ¿no ve? Esto hemos aprendido, por ejemplo, en tema de saludos, ¿no ve? Aski uru kipan, ¿no ve? ¿Ya? Uru, día. Ahora, días, urunaka, ¿no? Sería día, ¿no ve? Urunaka. Ahora, en castellano, ¿cómo decimos a la semana? A los días, al conjunto de días. ¿Cómo decimos? Semana, ¿no ve? Semana sería en castellano. Ahora, su equivalente a esto lo han dicho, lo han denominado pachana. ¿Ya? Pero esto es una adaptación reciente igual, ¿no? Entonces, simplemente se conocía, se decía días. O sea, no había el conjunto de días como en castellano que sería semanas. Pero ahora lo dicen su denominación, su equivalente, digamos, pachana. Entonces, la pachana sería los días, el conjunto de días, ¿no? Que sería la semana. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende? Isa. Hanat Kwakamaha. Hanao yatichiri. ¿Ya? Muy bien. Hisa Ahora, yatichiri. Walik,
Ahora vamos a aprender los días de la semana. Los días de la semana, a ver, tiene que ver mucho con lo que es la cosmovisión andina, ¿ya? La cosmovisión. Muchas veces cuando expresamos los días, en función a esos días están todas las actividades que se realizan, ¿ya? Que se realizan. Y vamos a escribir y vamos a explicar posteriormente. Vamos a empezar en lunes, ¿ya? Podríamos empezar en domingo también, pero nosotros, nuestro medio iniciamos en lunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, lunes, ¿no? Aymara, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien sabe inglés aquí? ¿Sí? Algo, Sí. algo, Yatichiri. Ok, Elena. Números, por Lunes, ejemplo. ¿cómo se dice? Monday. Ala, Monday, ¿no ve? Mon. Entonces, por ejemplo, decimos mon. ¿Qué significa mon? Luna. Luna. ¿Sí? ah, Luna. Eso significa, ¿no ve? Monday, day es día, ¿no ve? Entonces, Monday como día de la luna, ¿verdad? ajá, Ahora, en Aymara, lunes decimos Paxi Uru. ¿Qué es Paxi? luna, luna, Luna. Luna y Uru, que sería día. Paxi día. Uru, entonces esto es lunes. Mira, y hay similitud, ¿no? Ahora decimos el siguiente, martes, ¿no? Sahra Uru. Este sería martes. Y ahorita te voy a explicar. Miércoles. Pacha Uru. Jueves. Illap Uru. Que sería jueves. Viernes. Ñanqa Uru. Sábado. Samañ Uru. Domingo, que sería Inti Uru. Por ejemplo, en inglés es igual, ¿no? Sunday es, ¿no? Domingo, ¿no? Y sun es sol, ¿no? Inti es sol, ¿ya? Entonces hay cierta similitud, pero hay algunas que no, pero ahora explicamos un poco qué significa cada uno, ¿ya? Todo tiene significado aquí. Entonces decimos, por ejemplo, aquí Paxi ya hemos dicho, ¿no? Entonces Paxi es luna, ¿ya? Luna. Sahra es diablo, Satanás, malo, me dejo entender, ¿no ve? Aquí voy a generalizar, voy a decir malo nomás, ¿ya? Para no escribir otras cosas, ¿ya? Eso es Sahra. Pacha es tiempo. Tiempo. Pero esto tiene diferentes connotaciones. Los voy a pasar un artículo para que lean, ¿ya? Ha escrito Froilán Laime, ¿ya? Yo, por ejemplo, entendía hasta ahora Pacha como dos dimensiones, ¿no? Como espacio, y lo que es el tiempo. Ahora, Froilán plantea otra situación, ¿no? Me parece interesante, los voy a compartir eso. Ahora, por ejemplo, ¿por qué espacio y tiempo yo lo planteo? Espacio, por ejemplo, decimos Pachamama, ¿no ve? ¿Qué es Pachamama? Madre tierra. Madre Tierra. Madre ¿De qué tierra. estamos hablando? De donde moramos, de donde habitamos, ¿no ve? Donde vivimos, donde caminamos, ¿no ve? Estamos hablando de un espacio, ¿no? Y tiempo, porque Pacha básicamente significa expresa lo que sería el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo digo, Kuna Pachangtan, ¿no? Auti Pachangtan, estamos en invierno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿no? Anchita Kuna Pachas, ahorita, ¿qué momento estamos más o menos, ¿no? Entonces, Anchita Huichtao, ¿no? Ahorita es amanecida, ¿no?
Entonces, tiempo, ¿ya? Y yapa es rayo, relámpago, ¿no? Rayo, relámpago. Ñanqa es malo, igual, malo, ¿no? Igual que martes, ¿no? Samaña es descanso, descanso, ¿no? Y inti es sol, sol, ¿no? Sol. Entonces, por ejemplo, este de descanso me parece que es reciente con el tema de lo que es la Iglesia Católica, ¿no? Pero se maneja de esa forma, ¿no? Porque antes, básicamente el campo no se descansa, ¿no ve? No se descansa. Pero si yo siempre digo, cuando enseño esto, entonces, los aymaras los sábados descansamos, pero en realidad no hay descanso, ¿no ve? Todas las días son actividades que hay que cumplir. Ahora sí, en función a esto, ¿no? Entonces, lunes sería como día de la luna, martes un día malo, ¿no? O día del malo. Miércoles, que sería el Pachauro, es que sería un buen día, día del tiempo y espacio. Jueves, día del rayo, del relámpago. Viernes, igual día malo. Sábado, día de descanso. Y domingo, día del sol. Más o menos de esa forma. Ahora esto repercute en lo que son las actividades de las personas, ¿ya? Todo esto está marcado. Por ejemplo, no se puede sembrar papa un día martes ni un día viernes. Ahora, ¿por qué? Porque son días malos, ¿verdad? Pues no se siembra esos días, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades se tiene esa costumbre, ¿no? Los negocios siempre van a ver los martes y los viernes están fumando su cigarro, ¿no ve? ¿Qué están fumando? ¿Qué significa? ¿Para qué fuman? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene negocio? ¿Nadie? ¿Nadie fuma? ¿Nadie picha coca los viernes, los martes? ¿No? ¿Nadie? ¿Me escuchan? ¿Están Para escuchando? alejar las malas energías, algo así. ¿Ya? Entonces dice, ¿no? La maldición, ¿no ve? Esos días viene la maldición, ¿no? Y casualmente les da sueño, ¿no ve? Los viernes, los martes, ¿no ve? Ah, entonces no me están maldiciendo, ¿no? Fumaré o picharé coca, ¿no ve? ¿Sí o no? Y Sí. estos días, por ejemplo, aquí en La Paz, no sé cómo será en el resto de los departamentos, en la avenida principal que conecta el Alto y la ciudad, ahí lo llamamos autopista, ¿no? Hay un lugar donde llamamos Curva del Diablo, ¿no ve? En ese lugar, todos los martes y los viernes siempre está lleno, ¿no? Hay mucha persona que acude a ese sitio. Ahora, esos días, como son días malos, básicamente sirven para limpiarse de cosas malos o para hacer cosas malas a otras personas. Por ejemplo, ¿qué días hacen las brujerías? Estos días hacen, ¿no? ¿Qué día puedes curarte, digamos, de las maldiciones de las brujerías? Estos días también te curan, ¿no? Entonces, eso es interesante, ¿no? Cuando se creen esas cosas, pero obviamente algunos no creen, ¿no? Pero como conocimiento general les sirve, ¿ya? Ahora, por ejemplo, muchas veces hay enfermedades, diferentes enfermedades que muchas veces el médico no les va a curar, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el rayo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha caído el rayo, yo estoy caminando inocente y piso, ¿no? Por donde ha caído el rayo. Y esa noche o al día siguiente me voy a enfermar, eso es seguro, al 100%. Entonces, ¿cómo me curo? ¿No? Voy donde el yatiri y el yatiri me dice, junto rayo que sarjataja, dicen, ¿no? Entonces, has caminado o has pasado encima de un lugar donde ha caído el rayo también, te dice, ¿no? Entonces, te tiene que curar un yatiri, pero ese yatiri tendría que ser previamente igual caído de rayo. O sea, a él te tendría que haber caído rayo. No te cura cualquier yatiri. Y no te va a curar cualquier día. Te va a curar el día jueves o el día sábado. Te va a curar. Entonces, ¿se han dado cuenta? Depende mucho de los días, las actividades que van realizando
¿no? Y esto tiene que ver con la cosmovisión andina como tal. ¿Ya? Eso a manera general un poquito para complementar el aprendizaje. ¿Quieren hacer alguna pregunta respecto a los días? Y así, Chiri, cuando se va el ajayo, ¿eso qué día se cura? Ya, el ajayo podemos curar cualquier día, menos martes ni viernes, ¿ya? Esos 2 días no, ¿ya? En vez de llamar su ajayo, podemos llamar aspectos negativos, ¿ya? Pues cualquier día se puede llamar el ajayo, ¿ya? Y a ti, Chiri, la abundancia. La abundancia básicamente sería miércoles, ¿no? Pachauro, ¿ya? Sin embargo, podríamos igual cualquier día menos martes y viernes, ¿no? ¿Ya? Podríamos, pero sería con preferencia el miércoles o el sábado también, para la abundancia, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Algún mito que sepan respecto a los días? ¿No? ¿Ninguno? Ya. Si saben algo, me cuentan en la siguiente clase, ¿ya? Ahora vamos a escribir la pregunta, ¿no? Kuna urusa. Simplemente esto, porque no hemos aprendido